Voy a intentar explicarle a quien le sirva, porque los cubanos sí conocemos bien cómo funciona esto. Y yo creo que soy una de las personas que puede explicar. Los que me conocen saben que tengo pleno conocimiento de cómo funciona este asunto. Y me refiero a la estructura de gobierno de Cuba, o desgobierno, más bien dictadura totalitaria, narcoterrorista de Cuba. Hay un tema que se está manejando ahora en la Embajada de los Estados Unidos en La Habana para definir a los cubanos. Y es el tema de la membresía y la afiliación. Para nadie es un secreto que en Cuba hay un solo partido, el Partido Comunista de Cuba. Tiene aproximadamente unos 100.000 miembros. La estructura de gobierno gira todo en torno al Partido Comunista. Y esa estructura está compuesta por organismos políticos y de masa. Incluye a la Unión de Jóvenes Comunistas, incluye a los CDR, Comité de Defensa de la Revolución, incluye a la Federación de Mujeres Cubanas, incluye a la Central de Trabajadores de Cuba. Esos básicamente son los organismos políticos y de masas subordinados al Partido Comunista de Cuba. Pero hay otras estructuras administrativas de gobierno que se subordinan también a la élite política del Partido Comunista, y es la Asamblea Municipal del Poder Popular. Los llamados en otros países, para los que no sean cubanos, alcaldías municipales y alcaldías provinciales. Esa estructura existe en Cuba con el nombre de asambleas municipales del Poder Popular. La cúpula dirigente de esa Asamblea Nacional del Poder Popular, o provincial o municipal, es nomenclatura del Partido Comunista de Cuba. Y digo nomenclatura porque son cargos administrativos que forman parte de la élite política y que son designados, procesados y aprobados por el Partido Comunista. O sea, nadie puede ser presidente de un Consejo Popular o presidente de una Asamblea Municipal del Poder Popular si no es militante del partido. En estos casos, afiliados son los miembros de estos organismos que no son militantes del partido. En la mayoría de ellos, todos, me refiero a los organismos políticos y de masa, todos son militantes del Partido Comunista. Son gente que cumplen cabalmente, al pie del cañón, como decimos los cubanos, las indicaciones, orientaciones del Partido Comunista. En la esfera productiva, tanto municipal, provincial como nacional, los principales cargos como directores de empresas, algunos miembros del consejo de dirección, los puestos confiables, llamados puestos confiables dentro de las empresas, son miembros del Partido Comunista. Por ejemplo, el director de la empresa, el subdirector de la empresa, porque son puestos de trabajo que son promovidos, procesados y aprobados por el Partido Comunista de Cuba. No se puede ser director de una empresa productiva en Cuba si no eres militante del partido. Eso es imposible. Porque los directores de empresas, sea un central azucarero, sea una empresa de servicio, una empresa de comercio, cualquiera que sea la empresa, son dependencias internas de la Asamblea Nacional, Provincial o Municipal del Poder Popular. Y a la vez promovidos, procesados y aprobados por el Partido Comunista. Claro,
no quiere decir que todas las personas que trabajan en esas empresas sean militantes del partido. Hay oficinistas, personal administrativo, contadores, distribuidores, choferes, de limpieza, personal de limpieza, muchas personas que son obreros que trabajan en esas empresas estatales subordinadas al Partido Comunista. Pero esos trabajadores no son elegidos ni procesados por el Partido Comunista, porque no tienen puestos decisivos que forman parte de la toma de decisiones de las empresas. Por lo tanto, no tienen por qué ser militantes del partido. Son obreros como mismo lo son aquí. Y así hay obreros agrícolas, obreros de la pesca, obreros de... bueno, en Cuba no se pesca. Obreros de la construcción, obreros de las empresas de comercio, obreros de las empresas de servicio, servicios varios. Entonces, estas personas ni siquiera se les puede llamar afiliados, porque no tienen afiliación al Partido Comunista. No tienen membresía al Partido Comunista. No forman parte de las decisiones ni manejan datos comprometedores para el Partido Comunista. Son simplemente esclavos de la dictadura. Personas que se ganan su salario con su trabajo honestamente sin subordinarse al Partido Comunista, porque no forman parte. Entonces me parece injusto que una persona que trabaje, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, en la empresa de comunales, los que limpian las calles, si queda alguno en Cuba, no son miembros del Partido Comunista. Son personas necesitadas de un empleo para poder intentar mantener a su familia. Es muy injusto que a una persona que trabaja en una empresa estatal, porque en Cuba, como Estado totalitario, todas las empresas productivas e improductivas pertenecen al Partido Comunista de Cuba. En Cuba no hay otro partido en el poder. Hace 66 años. Entonces, es injusto que a un obrero agrícola, que a una persona que trabaje en una empresa determinada, se le ponga el cartelito de afiliado al Partido Comunista. Porque no lo son. Ni siquiera miembros. Lejos están de serlo. En Cuba, la fuerza comunista, la membresía grande del Partido Comunista, radica en los organismos políticos y de masa, en las entidades administrativas, en la cúpula de las entidades administrativas que son nomenclatura y objeto de aprobación por parte del Partido Comunista. Son la gente que deciden la política administrativa, productiva e improductiva en la sociedad de Cuba, subordinada al Partido Comunista de Cuba. Un estatus especial tienen los militares, el Ministerio del Interior, las Fuerzas Armadas, y no todos son miembros del Partido Comunista. A esos sí se les puede llamar afiliados, porque cumplen órdenes y son entidades represivas que responden a los intereses de la dictadura. Entonces imagínese usted que llegue el que le echa la comida a los leones en el zoológico, a la entrevista y le digan que es afiliado al Partido Comunista, porque trabaja en el Zoológico Nacional. El Zoológico Nacional pertenece al Partido Comunista. La empresa de industria y servicios pertenece al Partido Comunista. Los obreros agrícolas pertenecen al Partido Comunista.
porque pertenecen al aparato estatal que dirige el Partido Comunista. Si va a la entrevista a un capitán de las Fuerzas Armadas, a un capitán del Ministerio del Interior, bueno, ese sí es afiliado. Si va a un miembro de la cúpula de alguno de los organismos políticos y de masa subordinados al partido, esos son miembros. Y si trabaja en uno de esos organismos, ese es afiliado. Pero los obreros, señores, la mayoría, ni son afiliados, ni son miembros del Partido Comunista. Trabajan en las empresas estatales porque no hay otro lugar donde trabajar. En Cuba, usted no puede emprender un negocio privado, porque hasta los negocios privados son prácticamente del Partido Comunista. Lo controla, lo dirigen, lo permiten y lo anulan y desaparecen cuando ellos deciden. Porque en Cuba hay una dictadura narco, terrorista, comunista, totalitaria, militar, hace 66 años. Entonces no puede ser un castigo para los obreros cubanos y una deshonra a la vez nombrarlos afiliados al Partido Comunista. Ese término de afiliado no existe. No existe en este caso. Entonces yo quería aclarar un poco este tema porque en estos últimos días las personas que están yendo a la embajada de Estados Unidos en La Habana a sus entrevistas, algunos están siendo denegados por el término de afiliación al Partido Comunista. Se imagina un médico que tiene que trabajar en un hospital. ¿Y de quién es el hospital? Del Partido Comunista. Se imaginan una enfermera. ¿De quién es el hospital? Del Partido Comunista. Se imaginan un cortador de caña. ¿Quién le paga? Una empresa estatal. ¿Y de quién es la empresa? Del Partido Comunista. En Cuba, los niños son del Partido Comunista. Los hombres y las mujeres son del Partido Comunista. Los cubanos son esclavos del Partido Comunista, no afiliados. Hay que separar a los miembros del Partido Comunista, a su cúpula dirigente, de los obreros, de los campesinos, de los estudiantes, del personal que trabaja en las fábricas, en los establecimientos, que no hacen más que luchar por la vida de ellos y de su familia. Entonces, yo quería, con todo respeto, si este video llega a los funcionarios de la embajada en La Habana, por favor, tengan en cuenta que Cuba es completamente diferente a lo que ellos conocen de Centroamérica y el Caribe y del resto del mundo. Por favor, sean objetivos y no sean extremistas, por favor. Muchísimas gracias.